Muy bien, chicos, vamos a estar empezando una serie esta noche. No sé por cuánto, tal vez la terminemos el sábado que viene o tal vez nos extendamos un poco más. Pero le puse por título a este mensaje: Dame ese monte. Dame ese monte. Quiero mostrarte dos fotos para empezar. Hace muchos años atrás, en el año 2009, tuvimos el primer campamento de Invictos. En ese momento se llamaba Invictos 11. Y hicimos este primer campamento en un lugar no tan lejano, acá en La Matanza, en Virrey del Pino. Esta foto que ves acá que dice del año 2009, pasó casi 20 años de eso. Y fuimos un grupo como de 60, 70 jóvenes, de hasta 40 había. Fuimos adolescentes y jóvenes, un campamento que en ese momento lo lideró el pastor Gerardo. Para mí fue una experiencia increíble, yo nunca antes había ido a un campamento y realmente recuerdo los momentos de ministración, los momentos de palabra. Fue realmente muy divertido, para mí era toda una novedad ir a un campamento. Y pasaron los años y esta foto, si no me equivoco, es del año 2023. 2023 fue nuestro último campamento. ¿Cuántos pudieron ir a nuestro último campamento? ¿Sí? Ok, hay varios. Amigos, y miren, si ustedes prestan atención, a este campamento habíamos ido como 60 chicos. Y al segundo campamento, la foto que vos la tenés a tu derecha, fuimos aproximadamente cerca de 500 chicos, el mismo ministerio. El mismo ministerio. Sin duda, pasaron muchos años. Y nuestra iglesia, nuestro ministerio de jóvenes y de adolescentes, con el paso del tiempo se volvió fuerte y se volvió robusto. Y por la gracia del Señor y por su favor, pudimos multiplicarnos y pudimos ir llegando a más chicos. Y muchos de ustedes se fueron añadiendo incluso este último año. Quiero mostrarte esto primero para que sepas de dónde venimos. Y para que sepas qué fue lo que Dios hizo a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Y también mostrarte para que vos puedas entender que lo que pasó con nuestra iglesia local, lo que pasó con nuestro grupo de jóvenes, no solamente es algo que pasó con nosotros, es algo que pasó en el país. En el censo que el gobierno hizo en el año 2008, las encuestadoras y los grandes medios de comunicación dijeron que el resultado había dado que en todo el país, en toda Argentina, había un 8% de cristianos evangélicos. Y para el año 2019, que ya pasaron varios años de esto, todos estaban sorprendidos porque ahora el gobierno que había hecho el censo y estaba dando las estadísticas, decían que más del 15% de los argentinos habían declarado ser cristianos evangélicos. Y gloria a Dios por esto, amigo. Mira, pasaron poco más de 10 años. Y en 10 años la iglesia evangélica en Argentina se duplicó. Tal vez para vos no sea un dato relevante, pero para aquellos que amamos a nuestro país, esto realmente es muy importante porque nos habla de que el crecimiento que hubo del evangelio en Argentina fue algo explosivo. En menos de 10 años logramos duplicarnos. Y esto que estuvo pasando empezó a sonar en diferentes medios de comunicación, diferentes portales de noticias lo empezaron a subir y diferentes personas empezaron a hacer eco de un fenómeno que estaba pasando en Argentina. Y era que la religión católica empezaba a disminuir, pero los evangélicos nos habíamos multiplicado en 10 años. Gloria a Dios, por eso se dice que para el próximo censo vamos a hacer un mínimo de 20%. Y eso habla de lo que Dios está haciendo, no solo en nuestra iglesia, pero en nuestro país. Pero mi pregunta es, si nosotros como iglesia logramos multiplicarnos, si nosotros como nación logramos duplicarnos, ¿cuál es el problema? Que Argentina tiene cada vez más evangélicos y cada vez está peor. ¿Cuál es el problema? Que Argentina tiene cada vez más evangélicos y cada vez hay más inseguridad.
¿Por qué Argentina cada vez tiene más evangélicos y cada vez hay más narcotráfico? Cada vez los índices de pobreza aumentan más y más. ¿Por qué Argentina, teniendo tantos evangélicos, tiene tanta delincuencia juvenil? ¿Por qué Argentina, teniendo tantos evangélicos, es el país que per cápita tiene más psicólogos en el mundo? ¿Cuál es la razón? Que nos estamos multiplicando y nuestra sociedad cada vez está peor. Tal vez sea porque los evangélicos, y te incluyo, tal vez sea porque Invictos, amigos, hemos crecido en número, pero no hemos crecido en influencia. Cada vez somos más, pero nuestra influencia no es cada vez mayor. Cada vez somos más y cada vez nuestra gente vive peor. Y durante las próximas semanas y estos próximos minutos, yo quiero desafiarte justamente a esto. A que nuestro llamado como iglesia no solamente es crecer numéricamente, aunque damos gloria a Dios y gracias a Dios por eso, pero sino conforme en la medida que la iglesia de Cristo crece, nuestra sociedad tendría que ser impactada. Nuestra sociedad tendría que estar cada vez mejor. Nuestras ciudades deberían ser mejores ciudades porque la iglesia de Cristo está creciendo y está floreciendo. Quiero desafiarte a que pongas esto en tu cabeza y en tu corazón. Nuestro llamado para esta última temporada no solamente es crecer en número. Anhelamos que eso pase, pero queremos crecer en influencia. Queremos ser un punto de inflexión para nuestra sociedad. En Mateo el capítulo 28, lo que se conoce como la Gran Comisión, la palabra del Señor dice en el verso 18, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan, decí conmigo vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Mateo, en las últimas palabras que él escribe en su evangelio, se refiere a la vida de Jesús en la tierra. Él empieza a redactar lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión, la gran tarea, la gran responsabilidad, la gran misión que tenemos todos aquellos que pusimos nuestra fe en Cristo. Este es tu llamado, este es el llamado para vos y para mí, Invictos, este es nuestro llamado. Discipular a nuestra ciudad, discipular no solamente a nuestra iglesia, no solo a nuestros grupos pequeños, pero Jesús dijo, vayan y discipulen, hagan discípulos y enseñen a todas las personas en todas las naciones de la tierra. Quiere decir que no solamente el discipulado es algo que tiene que suceder adentro, pero el discipulado es algo que tiene que ser expansivo hacia afuera. Jesús nos está llamando a discipular nuestras escuelas, a discipular nuestras universidades, a discipular nuestras cárceles, nuestras plazas, discipular en nuestros hospitales. Jesús habló de esto bien claro. Él nos enseñó que la cruz no es una vía de escape y que el evangelio no es una cueva a donde vos y yo tenemos que escondernos. Juan el capítulo 17, el verso 15. Jesús dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Pensá por un momento las palabras que Jesús nos está hablando. Juan registra una oración que Jesús le hace al Padre. Y Jesús está orando por vos y está orando por mí. Y en su oración Él dice, yo no te pido que lo quites del mundo. No te pido que lo saques del mundo. Lo que te pido es que los protejas del maligno. ¿Por qué razón tantos cristianos hoy en día oran, claman y cantan para irse del lugar donde el mismo Jesús oró y pidió que no seamos quitados?
¿Por qué tantos cristianos se obsesionan y se fanatizan con la idea de escapar del lugar que Jesús nos llamó a conquistar? El versículo 18 de Juan 17. Jesús dice, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Prestame atención un segundo. Jesús, en su oración, nos comisionó, nos envió con poder y con autoridad. Nos comisionó, amigo, no para ir al cielo. Nos comisionó no para esperar su venida, encerrado entre cuatro paredes. No fuimos comisionados para ser enramadas entre nosotros. Amigos, fuimos comisionados para ir al mundo. Fuimos comisionados para ir a la universidad, fuimos comisionados para ir al club, fuimos comisionados para ir a los hospitales, fuimos comisionados para ir a las plazas, fuiste comisionado para ir a la oficina, para ir a la fábrica. Se te comisionó no para ir al cielo, no para esperar su venida, se te comisionó para ir al mundo. Es tu llamado y el mío. Tenemos un llamado como iglesia, ir y hacer discípulos, no solamente evangelizar y ganar almas, discipular. ¿Qué es discipular? Entrenamiento que viene a través de la enseñanza. Cuando Dios pensó en la iglesia, pensó en un organismo vivo, en algo que fluye, en algo que se mueve. Nunca fue la idea de nuestro Dios que la iglesia se quede estancada y encerrada en cuatro paredes. Qué bueno que viniste. Congregarse es un principio. Congregate todo lo que puedas. Pero nosotros nos congregamos en este lugar para juntos poder adorar a Cristo Jesús y ser formados por la palabra que nuestro pastor trae. Venimos a este lugar a ser entrenados y preparados para poder salir de este lugar e impactar nuestra sociedad. Porque seguramente te habrás dado cuenta, yo no sé tu orientación política, pero no importa quién gane en este país, la corrupción siempre va a estar. Porque nuestro pastor lo enseñó hace tantos años. Es imposible una nueva Argentina a menos que haya un cambio en el corazón del argentino. Y ese cambio no viene a través de un líder político. Ese cambio viene a través del evangelio. El evangelio que vos portás, el evangelio que vos tenés, el evangelio que a vos te formó y el evangelio que tiene que salir a través de tu vida. La pregunta es, ¿a dónde fuimos enviados? ¿A dónde fuimos enviados? ¿Cuál fue la oración de Jesús? Él dijo, yo los envío, como vos me enviaste, yo los envío al mundo. Al mundo. Y nosotros, los que tenemos años de iglesia, tal vez malinterpretamos esto. Cuando alguien abandona la fe, cuando alguien se deja de congregar, cuando alguien deja de creer en Dios, o cuando alguien por su estilo de vida no demuestra ser un cristiano, decimos, se fue al mundo. Pero ese concepto no es correcto. Está muy bien que los cristianos nos vayamos al mundo, porque el mundo es nuestro lugar de propósito, el mundo es nuestra misión, pero no vamos a ir al mundo a fumar, a emborracharnos, a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. No, tenemos que ir al mundo, ir a las universidades, tenemos que ir a las calles, ir a las plazas, ir a las escuelas, ir a los hospitales, ir a las cárceles, a decir, hay un Jesús que vive, y poder discipular y enseñar la palabra de Dios y poder infiltrarnos. Es lo que Jesús dijo, podemos infiltrarnos en un mundo perdido y lleno de oscuridad. Entonces, ¿por qué como iglesia? Hay veces nos obsesionamos con escondernos y evitar lo que Dios nos llamó a amar y lo que Dios nos llamó a alcanzar. Tenemos que dejar de jugar a la defensiva. Familia, Dios no nos tiene en este mundo como una sala de espera hasta que lleguemos al cielo. Por favor, grábatelo en tu mente y en tu corazón. El mundo es tu misión.
El mundo es tu misión. Si nosotros queremos generar un impacto en nuestra nación, en nuestra ciudad, hay 7 esferas de la sociedad que debemos influir, o 7 montes. Un hombre de Dios un día tuvo una revelación acerca de esto, de que los pilares de las naciones estaban constituidos por 7 esferas de influencia o 7 montes. Esos 7 montes son, primero, la familia, la institución que Dios estableció. Segundo, la religión. Eso incluye a la iglesia, el pueblo de Dios. Tercero, el sistema educativo, las escuelas, los colegios, las universidades. Número 4, los medios de comunicación. Número 5, arte y entretenimiento. Deportes, música, cine. Número 6, negocios, economía. Y número 7, el monte del gobierno. Y te hablo esto porque yo estoy seguro de que hay un monte a donde Dios quiere enviarte. Hay un área de influencia para el cual Dios te está llamando. Tal vez Dios quiere levantarte como un ministro que enseña a otros y levantarte en el monte de la religión. Religión no es una mala palabra, significa conjunto de creencias. O tal vez Dios quiere levantarte como un maestro, como un profesor al monte de la educación. Poder infiltrarte en el sistema educativo. Tal vez Dios te quiere levantar como un empresario en el monte de la economía. O tal vez Dios puso en tu corazón poder ser un director de cine en un mundo tan oscuro donde hay tanta porquería, que puedas brillar con la luz de Cristo en un monte que tanto necesita del Evangelio. O tal vez Dios quiere redimir leyes que personas tan impías han dictaminado sobre nuestra nación y sobre nuestra ciudad. Y Dios quiere levantarte como un legislador, un diputado, un senador, una senadora. Y quiere llevarte a que metas el Evangelio en el monte del gobierno. No sé a dónde Dios te quiere llevar, lo que sí sé es que Dios te tiene en esta tierra para que ejerzas influencia. Y amigos, nosotros podemos encerrarnos en la iglesia y quejarnos de todo esto. Podemos quejarnos de la economía, podemos quejarnos de los políticos, podemos quejarnos de lo mal que está el arte, podemos quejarnos de la asquerosidad que dicen las letras de las canciones hoy. Podemos quejarnos de todo, pero nuestras quejas no van a cambiar las cosas. Si nosotros queremos que haya un cambio en nuestra ciudad, cada uno de nosotros tiene que empezar a ocupar el lugar en el monte para el cual Dios nos está llamando. Ahora, yo tengo bien claro cuál es mi monte. Sería un error para mí querer ir por algo que Dios no me llamó a hacer. Lo que yo quiero preguntarte hoy, ¿sabes a dónde Dios te está llevando? ¿Sabes cuál es el monte que Dios quiere que conquistes? En esos montes encontramos los pilares de nuestra ciudad. Y amigos, si vos querés que la matanza, ¿cuántos quieren que la matanza sea mejor? Si vos querés que la matanza sea mejor, por favor, anda, estudia, prepárate, capacitate. Sé tu mejor versión, lleva el evangelio, lleva el reino de Dios a donde sea que Él te esté llamando. ¿Y por qué es tan importante que nosotros, como iglesia, podamos ocupar las diferentes esferas de influencia? Porque lo que no ocupamos nosotros, alguien más lo va a ocupar. Hay un lugar en Estados Unidos al que cada vez que me invitan a alguna conferencia me encanta ir a comer. Para variar, y hablar de comida. Ese lugar se llama Chick-fil-A. Ellos se hicieron muy conocidos porque venden sándwich de pollo
de- sin hueso. O sea, en Estados Unidos todas las empresas que vendían pollo se especializaban en cocinar el pollo con los huesos, tipo las presas. Y ellos empezaron a innovar vendiendo sándwich de pechuga. Y realmente muy bueno. Y pasó algo muy loco con esta empresa. Mira, solo te voy a dar unos datos para que sepas de qué te estoy hablando mientras te deleitas mirando la pantalla. Chick-fil-A hoy en día tiene más de 3.300 locales en el mundo. Factura aproximadamente 22.000 millones de dólares al año. Tiene más de 200.000 personas trabajando en sus locales y más de 3.500 en sus oficinas. Escucha, Chick-fil-A es la cadena de comida rápida que vende pollo, la que más vende en Estados Unidos. Y Chick-fil-A en Estados Unidos solamente es superado por dos empresas, McDonald's y Starbucks. Yo no sé por qué no. Podríamos irnos esta noche entrando al Instagram de Chick-fil-A y todos comentando con banderas argentinas pidiendo que vengan. Hey, es el tercer negocio. Vende más que Burger King, vende más que KFC. Solo quiero que tengas dimensión de lo que te estoy hablando. Estamos hablando de McDonald's, es algo increíblemente grande. Con Julia hace unos años fuimos a una conferencia, yo nunca había comido, fuimos a una conferencia y entonces yo había escuchado hablar de esta empresa que era muy buena y yo decía, tiene que ser pollo frito como cualquier otro. Y probé el sándwich y realmente es una experiencia única. Entonces, cuando a mí me gusta algo, lo voy a hacer varias veces. Así que fuimos una noche y dije, esto está demasiado bueno, volvimos a la otra noche. Entonces fui viernes, sábado. Y el domingo terminó la conferencia y dije, ¿por qué no una tercera si no hay dos sin tres? Entonces, fuimos el domingo y estacioné el auto y estaban todas las luces apagadas y estaba la persiana totalmente baja. En un local que los días anteriores tenías que hacer fila y fila y fila para poder comprar. Y dije, qué raro. Me pareció raro que esté cerrado hasta que después empecé a investigar un poco de por qué estaba cerrado los domingos. Y es un dato muy curioso. Mira, para que veas el poder que nuestro Dios tiene. El domingo, estadísticamente comprobado, es el día que más comida rápida se vende en Estados Unidos. Y Chick-fil-A es el tercer negocio que más comida vende en el país sin abrir el día que más se vende. La regla que tiene Chick-fil-A es que ninguno de sus más de 3.000 locales puede abrir el día domingo. El día que más se vende, ellos tienen las puertas cerradas. Porque claro, mira, hay una historia atrás de esto. Tradd Cathy, su fundador, fue un empresario norteamericano. Ese hombre durante más de 50 años, escúchame bien, se congregó en la misma iglesia. Y durante más de 50 años sirvió los domingos en el ministerio de niños. Desde que ese hombre fundó Chick-fil-A, él impuso como regla que los domingos iba a estar cerrado por tres cosas. Primero, para que las personas vayan a adorar a Dios a la iglesia, sus empleados. Segundo, para que descansen. Y tercero, para que estén en familia. Mirá las bases y las raíces que este hombre tenía y con qué bases este hombre levantó su empresa. Él escribió un libro donde dejó un montón de frases. Él establecía conceptos como no existen negocios perversos. Lo que existen son hombres perversos que hacen negocios. Y él decía, Chick-fil-A no es un negocio cristiano. Chick-fil-A es un negocio hecho por un cristiano. Este hombre ya partió a la presencia del Señor y para el final de sus días se dieron cuenta que había donado durante toda su vida millones de dólares a caridad, a tratar de sacar a la gente de la pobreza. Millones de dólares a becar a sus empleados en universidades para que estudien y tengan un futuro mejor. Dedicó su vida a servir a su iglesia y a levantar líderes en su comunidad. ¿Qué fue lo que este hombre había entendido? Que él no estaba levantando un negocio. Él se estaba infiltrando en el monte de la economía. ¿Cómo? Influyendo en la cultura. Se puede ser un empresario multimillonario y tener el negocio cerrado el domingo, porque el domingo
es para adorar al Señor. Ese hombre es un ejemplo de entender cuál es el monte que tenía que conquistar y conquistarlo para poder discipular la cultura. Dijo una gran frase: no estamos en el negocio del pollo, estamos en el negocio de las personas. Dios no te está llamando al negocio de la arquitectura. Él te está llamando al negocio de las personas. Dios no te está llamando al negocio del periodismo. No te está llamando al negocio del teatro. No te está llamando al negocio de las empresas. No, Él te está llamando al negocio de las personas. A ser un agente que puede infiltrarse y cambiar la cultura desde adentro. No te está llamando al monte de la política solamente. La pregunta es: ¿qué vas a hacer cuando estés ahí? Como este hombre podría hablarte de cientos de ejemplos de hombres y mujeres que se levantaron en su generación para impactar a la cultura, influenciarla desde adentro. Gente que lo ha hecho en el cine, en la música, en el deporte, en el periodismo, en la arquitectura, en las leyes. Gente que se ha levantado para llevar el evangelio e introducirlo en ambientes totalmente hostiles. Y para cerrar, quiero dejarte 3 palabras. Es bien simple lo que te voy a decir. Lo primero, tiene que ver con tu llamado y con el mío. ¿Por qué tenemos que ir atrás de poder ejercer influencia en la cultura? Porque tenemos un llamado a ser luz en medio de la oscuridad. Tenemos un llamado a ser luz en medio de la oscuridad. Tenemos una responsabilidad. No podemos evadir la cultura. No podemos tomar la posición de aislarnos. Jesús no nos dijo que nos aisláramos, escúchame, Él dijo: infíltrense. Jesús no dijo aíslense, dijo infíltrense. Serán como ovejas en medio de lobos. Él nos animó. En sus evangelios nos enseñó, con su autoridad nos envió a que impregnemos la cultura. No a que opinemos desde afuera, sino que podamos ejercer cambios desde adentro. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo como cristianos, Invictos, nuestro objetivo como ministerio de jóvenes, los teens, los pre que están arriba, amigo, tu objetivo no es evadir la cultura, sino invadirla. Jesús nos llamó a ser sal y luz en la cultura. A nosotros nos encanta, y me incluyo, ser sal y luz en la iglesia. Queremos ser sal y luz en la reunión, ser sal y luz en el racimo, ser sal y luz en las... No está mal, pero no es donde se necesita luz donde hay oscuridad. Necesitamos gente en esta ciudad que en los próximos 10 años pueda pararse en la universidad a defender la verdad. Gente que pueda pararse como concejal en nuestro partido a defender la verdad. Gente que pueda pararse en nuestras escuelas, en las fábricas, en las oficinas, en los hospitales, en los estrados a defender la verdad. Personas que defiendan la verdad en un set de filmación, en una cancha, grabando una canción, escribiendo un libro. Mateo, el capítulo 5, el verso 14 dice: ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos,
para que todos alaben a su Padre Celestial. Jesús, hablando de vos y de mí, pone una metáfora y la palabra que utiliza es luz. Ustedes son la luz, porque el mundo y el sistema que nos rodea es oscuro y es corrupto. La música que nos rodea, el cine que nos rodea, las leyes que nos rodean, es oscuro y cada vez lo va a hacer más. Amigos, tenemos gente que volvió estos días de llegar a la luna como si nosotros hubiésemos vuelto de Mar del Plata. Este último siglo la humanidad ha ampliado considerablemente sus conocimientos científicos, médicos, históricos, educativos, psicológicos, tecnológicos. Pero no se ha logrado cambiar la naturaleza esencial del hombre. Todo avanza, pero cada vez hay menos paz y cada vez hay menos tranquilidad. Todo avanza y cada vez se encuentran más maneras de corromper y destruir nuestra sociedad. Tenemos guerras todo el tiempo, delincuencia que va en aumento, inmoralidad que está por las nubes, perversión que engendra más perversión. Una sociedad en caída libre. Y cuando vos decís, che, en Argentina nada puede estar peor, empeora. Es por eso que tu aporte es tan necesario. Vos naciste para este tiempo. Para días como estos te trajo el Señor. Amigo, vos sos la luz de tu generación. Lo que vos portás por dentro es grande porque portás un propósito que viene directamente del cielo. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, en los últimos días te vas a encontrar con personas que van a ser fanfarrones. Solamente van a amar su dinero, serán orgullosos, se van a burlar de Dios, no van a ser obedientes a sus padres, no van a tener gratitud en el corazón, no va a haber nada sagrado, no van a amar, no van a perdonar, van a insultar, no van a tener dominio propio, van a ser crueles y odiar lo que es bueno, van a traicionar a sus amigos y ser imprudentes, soberbios, y van a amar el placer en lugar de amar a Dios. Estamos en esos días. ¿Qué es lo que necesita nuestra cultura? Luz. Luz. Porque no importa qué tan pequeña sea la luz, no hay oscuridad demasiado densa que pueda ser más fuerte que una luz pequeña. Tenés que invadir la cultura. No evitarla, invadirla. No aislarte del mundo, iluminarlo con la luz del Evangelio. Con la buena noticia de Cristo Jesús, el mundo necesita ver tu luz. Porque es tu llamado. Ser la luz del mundo. Lo segundo, proceso. ¿Cómo puedo transformar la cultura? Hay muchas maneras de hacerlo, no tengo tiempo, te voy a dar el primero. Puedes transformar la cultura moldeando principios bíblicos. No vas a transformar la cultura si Dios te está llamando a la política y te volvés un corrupto. No vas a transformar la cultura si Dios te está llamando al deporte y no das testimonio con tus acciones de tu fe. No transformás la cultura estando donde todos están, haciendo lo que todos hacen. Vos transformás la cultura estando donde todos están, yendo en contra de la corriente. Vos solamente podés transformar la cultura si vivís a través de principios. Si modelás principios bíblicos. Escúchame. Tengo a los más chiquitos arriba. Amigo, ¿cómo podés cambiar, amiga? ¿Cómo podés cambiar la cultura de este mundo? Le habla a mi sobrina Francesca. ¿Cómo van a cambiar la cultura de este mundo si no son capaces de hacer su cama? ¿Cómo vas a cambiar a los teens? ¿Cómo vas a cambiar la cultura de este mundo si no respetas a tus papás? ¿Querés cambiar la cultura de este mundo? Empezá probando las 10 materias que debés del año pasado. Modelá principios bíblicos.
Hacé lo correcto. ¿Querés cambiar la cultura de este sistema? Empezá cambiando tu cultura, afectando a los de tu casa. Todo el tiempo recibo testimonios, comúnmente de chicos de nuestras sedes, que vienen los padres y preguntan a los líderes, ¿qué les hicieron? ¿Por qué? Porque desde que viene está contento. Como, ¿qué le pasaba antes? Y para los padres es un montón. Desde que viene, ya no insulta, ya no grita, hace caso. No sé si alguien, creo que Adri me dijo que abrimos nuestra sede número 13 en Virrey del Pino. Y Adri me dio testimonio, creo, la semana pasada de que un chico ya dejó de fumar. Amigo, cultura. El evangelio cambia nuestra cultura. El problema es que yo no puedo dar aquello que no tengo. Entonces, antes de ir a donde Dios te está llamando, vos tenés el llamado, pero tenés que pasar por el proceso. Mateo 13:33 dice, Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña, decí conmigo pequeña, no mucho, una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina. La levadura impregnó toda la masa. Ese es nuestro trabajo. Introducir principios bíblicos como integridad, excelencia, bondad, justicia, moralidad, tratar a las personas con equidad, fe. Escúchame, nosotros vamos a poder afectar a la cultura con lo que modelamos, no con lo que hablamos. Nunca vas a poder afectar la cultura si vos hablás lo que la palabra dice y no lo vivís. Los principios que vos abrazás son los principios que practicás, no los principios que conoces y no los principios que le podés decir a otros. Y si en gran parte hemos fallado en afectar nuestra cultura, es porque como cristianos hemos sido muy buenos en hablar cosas que no practicamos. Hablamos de un Dios íntegro y robamos en nuestro trabajo. Hablamos de un Dios santo y tenemos 2 familias. Hablamos de un Dios excelente y los únicos impuntuales en la fábrica, los cristianos. La única manera de afectar la cultura es abrazando los principios correctos, modelando los principios correctos, no hablándolos, enseñándolos a través de nuestro accionar. ¿Por qué? Modelar, enseñar y formar a otros. No podés enseñar aquello que no modelás primero. Vos tenés que hacerlo para poder enseñarlo. Y tenés que enseñarlo para poder formarlo en otras personas. Cuando esos principios que abrazamos empiezan a ser abrazados por otros, podemos hablar de que la cultura empieza a ser cambiada y transformada. Y tercero y último, la preparación. Llamado, proceso y preparación. Asumí tu responsabilidad. Asumí tu responsabilidad. Proverbios, el capítulo 21, el verso 31. La palabra del Señor dice así: el caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria pertenece al Señor. Dios no prepara al caballo. La Biblia dice que el caballo se prepara. Dios no se va a preparar por vos. Nuestro trabajo como iglesia es ser gente preparada, alistada y equipada para poder ocuparnos del proceso de hacer discípulos mediante la transformación de las 7 esferas de la sociedad. ¿Cómo me puedo preparar? 3 cosas. Lo primero, cuida tus deseos. Dios te está llamando al deporte. Ponele a jugar al fútbol. ¿Por qué querés llegar a primera? ¿Cuál es el deseo? Dios te está llamando a la política. ¿Cuál es tu deseo?
Dios te está llamando a estudiar derecho. ¿Cuál es tu deseo? Si vos querés transformar la cultura, tenés que mantener siempre tus deseos puros, dirigidos a que todo lo que vas a hacer y lograr tiene como intención glorificar a Dios, agradarle a Él y hacer avanzar su reino en la tierra. Cuida tus deseos. Lo segundo, parecido, cuida tus motivaciones. El por qué, el por qué. El por qué. ¿Por qué querés tener una gran empresa? ¿Por qué querés ser un gran predicador? ¿Por qué querés ser un gran actor, una gran cantante? ¿Por qué? Tienes que mantener tus motivaciones piadosas, que no solamente incluye traer gloria a Dios, pero incluye darle valor a la gente, valorar a las personas, añadirle a la gente. Y lo tercero, cuidar el carácter. Porque el carácter, nuestra verdadera esencia, determina nuestras decisiones. Amigos, tenemos que conformar nuestro carácter a los estándares de nuestro Dios. Integridad, honestidad, pureza, excelencia, compasión, fe, santidad, justicia.